Hola, soy Jiman y esta es una opinión que nadie me pidió y nadie preguntó acerca de Pad Labors. Seguimos con esta onda de traer comiquitas que yo sé que, bueno, sí son, pero no son, ustedes entienden, son animes. Pero ¿qué pasa? Que obviamente, ya sean toons, ya sean comiquitas o como ustedes lo hayan conocido y llamado, caricaturas, en esa época no era común el término de anime. Sí era sonado uno que otro. De hecho, creo que Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, Sailor Moon, Inuyasha, Naruto, instauraron esa diferencia marcada de que esto se llama anime. Ok. Pero incluso esos eran llamados caricaturas japonesas, comiquitas, valga. Y entre esas está Pat Labors. Pat Labors era una serie muy básica, que creo que está corta, porque sí me acuerdo que repetí capítulos una infinidad de veces, del género mecha. ¿Qué pasa con este género en particular? Es muy extenso y bebe mucho de Super Sentai, de los Power Rangers, de... Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de llegar a este lado del globo, obviamente contaban con ciertas alteraciones para hacerlo más llevadero para el público infantil. Los Pad Labors eran literalmente patrullas robóticas, los precursores de los robots estos que pelean con los primos de Godzilla. Ya se me olvidó el nombre. Pero digamos que beben un poquito de ahí. Y volvemos a lo mismo. El género mecha es tan amplio que se pueden dar la libertad de hacer adaptación tras adaptación. Que claro, la gente lo llama temporadas, pero te da la facilidad de poder ver cada temporada por separado. Porque en este caso sí es antológico. Es decir, eh, salvando algunas excepciones, es muy común, sobre todo en el género mecha, que las temporadas no tengan secuencias, no tengan una historia que trascienda, sino que cierra la misma temporada en la que están hechas. Un ejemplo de esto creo que es Gundam, creo que el que más ha hecho ese tipo de cosas, que tiene una infinidad de adaptaciones, pero cada una es separada de la otra. Y como esa hay varias. Aquí, ¿cuál llegó? Que después hablaremos de ella. Bueno, hablaremos de Gundam. Zoid. Zoid, me acuerdo que me encantaba porque eran mechas animales. Entonces me recordaban un poco los Power Rangers. Pero para aquel entonces. Ah, bueno, eso era otra cosa. Como obviamente querían que todos estos robots se vieran muy bien en pantalla. Entonces el tema de cuando eran operados o cuando se transformaban o cosas así, eran una animación muy pulida, muy buena. O sea, la cúspide de los efectos de su época. Y volviendo al tema, Pat Labors es básicamente una historia genérica en teoría de personas que usan estos robots para cualquier tipo de trabajo, cualquier, literalmente cualquiera, hasta cocinar. Hay Pet Labors que cocinan. No, perdón, Labors. Pues se llaman Labors como tal todos los mechas. Pad Labor es la patrulla de robots. ¿Qué es eso? Son policías que manejan estos robots. Entre ellos la protagonista que es una chica y el grupo del servicio. Ni siquiera especial porque es como le digo, es común en este universo. Todo el tema de los robots y del cómo los llevan es sensacional. Entonces, es muy cómico ver cómo se desarrollan las eventualidades que van pasando a lo largo del anime y cómo esto lo llevan y lo trasladan al uso de sus mechas, porque entonces ves ciertas cosas que debería hacer una persona normal haciéndolo un robotzote de eso. Entonces eso era lo gracioso. Y sobre todo para la época que era bastante atrás, eran de los primeros doblajes latinos. Entonces también había mucha libertad en ese entonces
que obviamente ahorita sí, hay modismos, hay ciertas cositas, pero siento yo que el doblaje latino en aquellos días era más permisivo en cierta cosa, pero si bien otra que tú decías, nadie dice eso, nadie, pero daba risa. Porque dentro del contexto era como que, ok. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Ver robots de que intentan ser humanos, pero es por quienes lo controlan, era muy divertido. De hecho, que ya hablaremos de ese anime, creo que el Pad Labor de la protagonista se llama Alphonse. Entonces, bueno. Pero en general, el tema de que era algo muy nostálgico, de que era algo construido para alimentar esa niñez y que enriquecía la programación, creo que yo lo vi por Fox Kids y era bastante particular porque justamente estaba hablando de eso con uno de mis hermanos, que habían como tres grandes empresas que dependiendo de lo que quisieran ver, una se adaptaba a los gustos de ese momento a cierta cosa y ciertos horarios. Por ejemplo, el anime que pasaban en Fox Jetix era muy particular para todo el día. Si querías ver un anime más fuerte, te ibas a Cartoon Network con Toonami en las noches. Y Nickelodeon era Nickelodeon. Ya después hablaremos de eso. Pero era en infancia. Y la verdad, yo con Pad Labor, a pesar de que fue corto, la pasé muy bien. Tampoco hay mucho contenido de Pad Labor. Hay como una ova por ahí, unas películas. Pero en general se lo pueden encontrar. Que debe estar en algún servicio por ahí. Denle su oportunidad. Se van a reír bastante. Ya lo ven en japonés o doblado. Pero es una serie corta que van a disfrutar muy muy bien. Porque sobre todo el género mecha se presta para eso. Para ser entretenido por ver más que todos los robots actuando como humanos. Pero bueno, recordando un poco la nostalgia, ¿cuánto le diría yo a esta serie? Un 7 de 10. ¿Es una recomendación? Sí. Pero normal, pues, o sea, pasar el rato y ya. Tampoco es una serie que te va a dejar el mega mensaje y la inspiración abrupta. No sé, a mí no, pero me divirtió como no tienen una idea. Pero bueno, muchachos, sin más nada que decir, nosotros nos vemos en la siguiente reseña.